No, te juro que te bloqueo, güey. O sea, ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el episodio del Corredor Maldito con un buen amigo mío, Carlos Mercenario Jr. ¿qué tal, tal, Carlos? Emma? ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, gracias por la invitación, ¿no? A este nuevo proyecto que tienes. Y independientemente de nuestra amistad, pues, gracias por la invitación. Ok, Carlos, pues como sabes, el podcast tiene como objetivo informar de una manera, digamos, objetiva, buscando que las personas que nos vean puedan obtener conocimiento y a través de experiencias propias y ajenas. Es decir, que con las experiencias que has tenido como atleta y todos tus conocimientos que has adquirido en este largo camino que has recorrido hasta ahorita, pues nos puedas compartir un poco de lo que has vivido, de tus experiencias, de incluso lo que estudias, que se puede aplicar al deporte para tener un mejor rendimiento. Y pues con eso me gustaría empezar, la escuela y deporte. Bueno, sí, efectivamente, estudio en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Y bueno, gracias al apoyo de la Universidad de Anáhuac, especialmente a Gustavo Alpuche, quien es el que está a cargo sobre el programa Anáhuac Elite, que es para deportistas de alto rendimiento, pues gracias a él es por quien puedo estar estudiando y entrenando al mismo tiempo, ¿no? Si bien es cierto, tú lo sabes, no es muy fácil mantener cualquier deporte de alto rendimiento, cualquier atleta con la escuela, con la universidad. Y bueno, yo creo que sí soy un privilegiado de poder compartirlo, ¿no? Porque no solo creo que sirva como para una educación para el futuro, o sea, para después del deporte, sino que hacerlo al mismo tiempo te permite abrir tu mente para no solo estar pensando en el deporte. Tú lo sabes, tú más que nadie sabes, pues tú estudias eso, entonces cuando eres atleta y estás 24/7, claro que tienes que estar 24/7, es sumergido totalmente en el deporte, pero cuando lo haces, cuando tienes una distracción sana, en este caso como es la escuela, pues te permite pensar en otras cosas y diversificar tu mente, ¿no? Entonces en este caso es el pro, es lo padre de poder estudiar y entrenar. Lógicamente hay veces que estás de campamento, estás de competencia y no puedes estar en los exámenes, no puedes entregar algunos trabajos, y hay días que van a ser más difíciles cuando tengas que recuperar ese tiempo perdido, ¿no? O sea, que tengas que entregarlo en el menor tiempo posible o ese tipo de cosas, pero principalmente es eso. Yo creo que es una buena oportunidad poder entrenar y estudiar. Sí, pues tenemos un punto muy interesante que es el no estar 100% enfocado a entrenar. No digo que es algo malo, pero en sí, en la cuestión emocional, en el estrés psicológico que conlleva el estar solamente pensando en entrenar, no muchos toleran ese estrés. Entonces es muy sano, es muy válido que tengas otras actividades fuera de entrenar. Y eso es lo que muchos no entendemos. Queremos enfocarnos en entrenar y dejamos a un lado la familia, los amigos, y cuando vemos si se nos acaba el deporte, pues estamos varados en una complejidad, ¿no? Entonces me gusta mucho hablar de esto. Hay un psicólogo llamado Eric Fromm que nombra eso, o sea, en cuestión de que pues el ser humano tiene que tener como ciertas actividades que puedan cumplir, como llenarlo, sino estar en un estado óptimo físico y psicológico, que pues los griegos le llamaban el mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano, y es justamente eso lo que te permite la escuela. Estás en tu deporte y a lo mejor tienes otras actividades, sales con amigos, te distraes, y no solamente es entrenar, porque muy claro se ve el ejemplo de personas que están enfocadas en entrenar y posteriormente se retiran y entran en depresión y tienen complejidades, ¿no? Entonces pues es algo bueno que sigan estudiando y tengan otras actividades ajenas al entrenar. Bueno, claro, o sea, yo estudio administración de negocios, considero que es una carrera que me permite poder entrenar. Sin embargo, hay un punto de algunas carreras, porque yo tengo compañeros que sí es muy complicado, como algunas ingenierías, arquitecturas o medicina, que es de las carreras más difíciles. En ese punto creo que lógicamente, sin salirnos del tema, sí es bueno estudiar y combinarlo, pero hay un punto donde sí tienes que elegir cuál es tu prioridad, ¿no? Sí, claramente.
Bueno, por lo menos en México sí es complicado, quizá en otros países hay más facilidades de poder llevar ambas, pero en México sí. Y en cuestión de administración de empresas. Administración de negocios, que prácticamente es lo mismo. Ok. La administración, ¿cómo la aplicas en tu día a día? Fíjate, yo creo que es algo muy interesante. La administración, considero que no solo en el deporte, sino en la vida, te sirve para poder llegar a cualquier objetivo o meta que tengas pues planeada, ¿no? Básicamente, pues en el alto rendimiento, en cualquier deporte, pues necesitas una planeación, una organización, tener un equipo. Entonces, prácticamente lo que te enseñan en la escuela te sirve mucho para poder administrar tu tiempo y tu trabajo dentro de tu deporte. Entonces, es padre porque coinciden muchas cosas como la planeación que tengas que realizar para poder llegar a ese objetivo, el equipo adecuado que debas de tener, como el equipo multidisciplinario, y las estrategias que debas de utilizar para llegar a los objetivos cercanos, medianos y de largo plazo que tengas. Entonces, en eso yo encuentro una correlación que es muy interesante y que al final la puedes aplicar de la mejor manera, ¿no? Lógicamente, pues tú tienes tu entrenador, tú tienes tu preparador físico, tu psicólogo, tu nutriólogo, y es con quien ellos puedes hacer una planeación y saber en dónde estás parado y dónde tienes que llegar. Ok, perfecto. Entonces tú ya tienes, o sea, lo aplicaste en persona y tienes ya tu equipo disciplinario y buscas a las personas más apasionadas, de que hablamos ayer, quizá más profesionales en el ámbito, ¿no? Pues tratas de rodearte con las personas con las que crees que puedas llegar a tus objetivos, ¿no? Y es lo mismo en la vida, o sea, la administración en cualquier formato de vida, si tú tienes una buena planeación desde que te levantas, desde que te estás desarrollando en tu día a día, pues lógicamente las probabilidades de éxito van a ser más grandes, ¿no? O sea, si tú eres una persona organizada, que desde temprano o desde un día antes ya sabes lo que tienes que hacer, pues lógicamente la probabilidad de falla es menor, ¿no? Pues es bastante interesante el tema. Me gustaría abordar un poco el multideporte. Yo sé que tu papá, cuando iniciaste a entrenar, metió a varios deportes previos a la caminata. ¿En qué empezaste? ¿Qué deporte empezaste? No, fíjate que tocas un punto muy interesante, ya que cuando yo tengo una hermana, ¿no? Un año mayor que yo, ya tiene 23, yo tengo 22. Cuando éramos pequeños y pues mi papá nos decía, yo quiero que hagan deporte, el que quieran, pero hagan deporte. Entonces como niño, pues tú veías un deporte y dije, papá, yo quiero hacer clavados, nos metía clavados. Papá, yo quiero hacer taekwondo, hicimos taekwondo. Papá, yo quiero hacer equitación, nos metió equitación. Después dijo, no, ya no. Papá, yo quiero hacer triatlón. Entonces tuve una amplia capacidad de poder elegir lo que yo quería, pues porque mi papá estaba muy involucrado en el deporte, ¿no? Entonces yo, sí, al principio estuve en deportes anaeróbicos y poco a poco me fui involucrando, no sé por qué, en deportes aeróbicos, ¿no? Los últimos que estuve fue cuando ya estuve en el triatlón, después estuve corriendo un poco y fue cuando mi entrenador de carrera me dijo, oye, ¿por qué no pruebas marcha, no? Pero yo creo que ahora que ya estoy más grande, entiendo lo que quería hacer mi papá, ¿no? O sea, desarrollar una capacidad, no solo aeróbica, sino anaeróbicamente, también una capacidad motriz, ¿no? De coordinación, y sobre todo que me divirtiera haciendo deporte, ¿no? O sea, generar una capacidad pero divirtiéndome. Entonces, pues hice muchos deportes, hice esgrima, natación, triatlón, clavados, taekwondo. Entonces, pues fue padre para mí haber probado todos esos deportes y al final estar aquí, ¿no? Sí, pues es eso que, pues ya hacer un análisis más profundo, fue como la perspectiva del multideporte. Es decir, hacías varios deportes que desarrollaron varias capacidades. Entonces eres una persona muy versátil y lo vimos cuando te comentábamos hace rato, ¿no? Un 600 de un chequeo. Sí. Pues, ¿puedes contarme la historia? Bueno, o sea, recuerdo que tenía como 16, 17 años, pues creo que tú estabas ahí, me acuerdo, y estaba con varios corredores y el día sábado me habían tocado 25 kilómetros en la carretera de Tepozotlán, Estado de México, marcha obviamente, y bueno, el domingo era mi día de descanso y estábamos concentrados en el cenar, estábamos descansando, estábamos aburridos y dijimos, ¿quién va a pagar las pizzas? Y entonces en ese momento yo estaba con los corredores de medio fondo y fondo
y dijimos, vamos a hacer una apuesta. Si el mercenario corre por debajo de 1.30 a 1.600, le pagamos las pizzas, y si no, él paga las pizzas para todos. Y entonces, pues bueno, ya me puse ahí a calentar. Yo no era corredor, o sea, un día antes había tenido una carga fuerte, era medio descanso, y corrí 1.30 en el 600, pero pues nada más por una pizza. Sí, pues 1.30 pues es relativamente bueno para las condiciones previas, ¿no? Entonces, eso, y la edad, sobre todo. Sí, y la edad, y eso va a que puedes ser versátil, o sea, tienes pues, ese desarrollo desde la infancia, esa estimulación correcta, que pues que te ha llevado a pues, un buen rendimiento, ¿no? A estar claro, eso, y también que pues en la marcha, tú lo sabes, la capacidad aeróbica que se desarrolla en la preparación general es muy amplia. O sea, pues, corremos, hacemos travesías, hacemos montaña en el Nevado de Toluca o en Popo, Desierto de los Leones. Entonces ahí es cuando empezamos a tener una capacidad aeróbica más grande. Ok, sí, pues es justamente eso, Carlos. Me gustaría como proseguir con esto sobre un tema muy cliché que ya todos se lo saben, pero me gustaría abordarlo. Papá medallista olímpico, ¿ventaja o desventaja? Yo creo que desde que inicié en este deporte ha sido una pregunta como muy repetida, ¿no? Muy repetida de mí, y es un altibajo dentro de mi carrera deportiva en estos últimos años de cómo se ha venido desarrollando eso, ¿no? Entonces yo creo que en algunas cosas sí me ha beneficiado, me he sentido beneficiado, me he sentido más apoyado, y en otras circunstancias de la vida o en otras circunstancias de momentos, pues no me he sentido tan beneficiado, ¿no? O sea, lógicamente me gusta cuando voy a una competencia internacional y ven mi apellido y me dicen, tu papá es Carlos. Ay, pues claro, te creces, ¿no? Te creces primero como mexicano y después como hijo, decir, ay, qué padre que pues, eso fue hace 30 años y se sigan acordando de mi papá. Ahí es cuando te creces. Pero pues cuando no te creces, cuando no te va bien, y cuando dicen, es que su hijo no le va tan bien como al papá. Entonces es un momento donde tú tienes que estar consciente mentalmente y apto mentalmente para saber que, ok, mi papá hizo sus cosas, pues yo estoy haciendo mis cosas, ¿no? Y yo como persona tengo la responsabilidad de tomar de la mejor manera las cosas. O sea, es como la vida, tú tienes la oportunidad de o me ocupo o me preocupo. Entonces, tomo las mejores cosas que me puedan aportar y las uso. Las que no me aporten, las que me dificulten un poco, o esa presión que de repente suena por ahí, trato de evitarla. Tú lo sabes, o sea, con mi papá me llevo muy bien, y yo creo que también me ha ayudado mucho que él nunca me ha presionado. Quizás la presión se ha sentido en mi alrededor, pero directamente con él yo agradezco que nunca es un papá como frustrado. Yo creo que no fue un papá frustrado porque pues él sí llegó a la meta que como atleta buscamos. Entonces eso me ayudó mucho, que nunca me ha forzado, nunca me ha insistido, nunca me ha impuesto a que yo haga las cosas, y eso me da un libre albedrío de yo saber cómo hago las cosas, y me tropiezo y me dice, bueno, ya viste cómo estuvo, tú tienes la responsabilidad de hacer que no te vuelva a pasar. Sí, incluso esa forma de ser de tu papá, incluso hasta a mí me ha llegado a influenciar con algo que te comentaba, una frase que me gustó mucho, es que te fue mal en una competencia, me parece, y tu papá te dijo, tranquilo hijo, tienes que disfrutar esto. De los juveniles nadie se acuerda. Sí, pues sí, recuerdo esa competencia selectiva a la Copa del Mundo. Pues ya era juvenil y yo quería ya estar en lo más alto, ¿no? O sea, yo quería estar compitiendo pues con los más grandes de mi categoría a nivel mundial. Y recuerdo que no califiqué esa vez a la Copa del Mundo. Fue tranquilo, de los juveniles nadie se acuerda. Disfruta tu proceso, síguete divirtiendo, pues porque esta prueba es muy larga, o sea, es muy longeva. Entonces tienes que aprender a disfrutar cuando estás bien y aprender a procesar y disfrutar cuando no estás bien. Sí, y es algo muy real que las pruebas de fondo, pues obviamente desarrollas tu máxima capacidad a través de pues, un trabajo largo, ¿no? Y lo podemos ver con maratonistas o con marchistas que pues, regularmente no son tan jóvenes, que ganan las medallas o son los mejores registros. Y se ve con un corredor, Eliud Kipchoge, que pues, ya está cerca de los 40 años, que ni sabe qué, entre otros. Entonces, pues sí, tienes más tiempo de vida que un gimnasta, sea de ciclismo, corredor o marchista.
hasta los 30 años todavía puede estar en los desarrollando su lugares, capacidad máxima. Sí, y los mejores total, lugares. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces caminata? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Tienes presión social? ¿Consideras que es algo, una obligación para ti ser atleta reconocido? Bueno, es una buena pregunta porque también me dejas pensando, ¿no? Y yo creo, claro, es evidente que el que mi papá haya sido medallista olímpico tenga cierta influencia en que yo esté aquí. Sí. Sin embargo, yo elegí esto, o sea, yo estoy aquí porque yo así lo quise. Entonces, como te comentaba hace rato, yo tuve la oportunidad de practicar muchos deportes y ver cómo se venían desarrollando. Unos me gustaban por un momento, otros no me gustaban y lo dejaba y cambiaba y cambiaba. Pero cuando me empiezo a acercar a correr con mi papá, estaba chiquito, tenía 10 años, y me di cuenta que me gustaba la duración de la prueba, ¿no? Entonces me gustaba hacer kilómetros, me gustaba correr con él, yo sin saber que era marcha, que era atletismo, ¿no? Yo solo decía, vamos a correr, yo me iba a correr con él. Y me gustaba esa sensación de que te quieres parar cuando eres principiante, te quieres parar pensando que ya no puedes más, y de repente te das cuenta que pasa 1 kilómetro, pasan 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y esa sensación cuando termino, esa satisfacción que me daba, no la había encontrado, ni la he encontrado en cualquier otra actividad que haya realizado, dentro y fuera del deporte. Entonces fue cuando ya me meto a la marcha y me empezó a gustar esa satisfacción del realizar un buen entrenamiento, y cuando terminaba cansado, agotado, agobiado, y decía, me duele, pero qué rica sensación, qué bien se siente esta friega que me acabo de meter. Entonces, principalmente es por esa satisfacción propia que estoy en la marcha, que estoy aquí. Pero evidentemente lo que me levanta día a día, cuando a veces no quiero entrenar, cuando estoy cansado, cuando hay otras opciones para estar, lo que me levanta día a día es a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero ser. Quiero trascender, quiero ser alguien, quiero hacer mi propia historia, quiero que se acuerden de mí, no quiero que se acuerden que era el hijo de Carlos Mercenario, quiero que se acuerden de Carlos Emiliano Mercenario Garzó, de que sí pude, que sí puedo, y sobre todo es eso, ¿no? El ser alguien, el to be someone, el trascender en la historia, no el ya merito, es que a lo mejor se pudo, el evocare, el llamado interno, ¿no? Entonces, prácticamente yo lo he dicho, suena un poco duro, pero es la realidad. Yo estoy aquí porque quiero, no porque no me quedo de otra. Entonces yo elegí esto, me gusta, lo disfruto, pero me reta, ¿sabes? Me reta ser alguien en la vida, me reta poner mi nombre en lo más alto de México. Me proyecto viéndome pues como cualquier atleta, ¿no? ¿Qué es lo que cualquier atleta desea de alto rendimiento? Pues ese metal, ¿no? Ese metal que te hace inmortal, ¿no? Te hace un semidios, decían en la historia griega, ¿no? Entonces es eso, el trascender, el poder salir del montón, el poder ser diferente. Me gusta eso, y sobre todo que me reta muchísimo, ¿no? Que, como lo comentaba alguna vez, no hay deporte de alto rendimiento que no implique un gran esfuerzo en todos los sentidos. ¿Tú cuál consideras que es la exigencia física en la caminata? Me gustaría ir a eso, de que pues muchas, incluyendo en ocasiones, criticamos la marcha atlética o la caminata. Decimos que es un deporte fácil o que no es tan duro, pero... Considero, primero me gustaría dejar claro que cualquier deporte de alto rendimiento, anaeróbico, motriz y aeróbico, es duro porque lo llevas a su máximo nivel, ¿no? Sí, al hablar de alto rendimiento estamos hablando de llevarlo a los extremos, sí, al máximo potencial. Y al invertir todo tu tiempo, ¿no? 24/7 estar sumergido en esa disciplina, en esa actividad. Pero yo considero que la marcha tiene dos factores importantes, muy desafiantes, que es lo físico y lo mental.
Las pruebas de la marcha antes eran 20 y 50 kilómetros, ahora son 20 y 35 kilómetros. Y como en cualquier otra prueba de atletismo de pista y fondo, es hacer esa cantidad de kilómetros, ese recorrido, en el menor tiempo posible, ¿no? Pero aquí lo duro es que tienes que llevar una técnica adecuada para no poder ser descalificado. Que esto consiste en que si estás flotando, si tus dos pies se encuentran en el aire, no puedes realizar eso, o que tus dos rodillas estén flexionadas aunque estén tocando el piso. Entonces tienes 3 amonestaciones, a la tercera ya estás en pit line y a la cuarta estás descalificado. Es difícil la marcha porque son muchos kilómetros los que tienes que hacer, entre 150 y 200 kilómetros a la semana, para poder estar en 3 meses en una competencia óptima. Y eso en ocasiones, ¿no? Y eso en ocasiones. Es mucho entrenamiento, pocas competencias. Y entonces ahí es cuando entra el desafío mental para pues poder afrontar eso, ¿no? O sea, no solo es el desgaste físico que tienes que llevar durante esos 150, 200 kilómetros a la semana, todos los días, no. Además tienes que ir pensando en la técnica porque te puedes echar a correr, pero pues no es lo correcto, no es lo que el deporte te implica. Además de eso, tienes que aguantar la presión de que falte mucho tiempo para tu competencia, ¿no? No puedes ponerte a entrenar un mes antes porque tu capacidad aeróbica no se desarrolla en un mes. Sí, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo antes tienes que estar entrenando, aún sabiendo, te tienes que mantener motivado e inspirado, aún sabiendo que faltan más de 90 o 100 días para tu competencia importante. Pues yo creo que esa es la parte más dura de la marcha. Y bueno, los ritmos, ¿no? Muchas veces nos ven en la pista o en las carreteras y piensan que vamos muy lento, porque como no hay una fase de despego, no hay una fase de vuelo, se ve así, no es lo mismo cuando se ve así. Entonces, pues el ritmo de competencia promedio es 4 minutos por kilómetro, es 1 hora en 20 kilómetros. Entonces, pues sí es rápido, ¿no? O sea, es un ritmo exigente. Sí, es exigente. Y bueno, llegamos a tocar arriba de 200 pulsaciones por minuto, que mucha gente se sorprende. ¿Cómo marchando vas a poder llegar? Bueno, sí, llegamos a veces a más de 200 pulsaciones por minuto, a más de nuestro 100% de capacidad aeróbica. Algo que me gustaría rescatar es que la caminata no es un movimiento natural a la intensidad que se realiza. Entonces es como que provoca, digamos, muchos problemas ya, digamos, posterior al retiro, como lesiones de cadera incluso. Bueno, en general cualquier deporte te puede llegar a alto rendimiento, te puede provocar lesiones, pero bien lo dices, caminar y correr son movimientos naturales, ¿no? Tú caminas, tú gateas, luego caminas y luego corres. Y la marcha es un movimiento no natural que tienes que desarrollar, y es lo que lo hace dura, y es por eso que provoca limitaciones en el ritmo, ¿no? Y en tu capacidad. O sea, puedes ir a 3.40, 3.45, no más de eso, porque la capacidad ya no te da para mantener esa técnica, ni tu capacidad aeróbica con el esfuerzo de esos movimientos manteniendo la técnica. Sí, pues es claro que está el aspecto de la limitación técnica, y es muy común que en olímpicos y competencias internacionales de altísimo nivel, incluso las que no son tanto, pues están los jueces y ya alguien va a un esfuerzo máximo o su máximo y empieza a descomponer la técnica. Porque no es un movimiento natural, implica, pues, digamos, un grado de estrés agotamiento, físico, y empieza la modificación de la técnica, y es cuando tienes que descalificar al competidor. Sí. Me gustaría hablar también del Supernova 5. ¿Nos puedes explicar qué es el Supernova 5? Bueno, el Supernova es un campamento de marcha, especialmente a nivel internacional, en el IES de Australia. Es el Australian Institute of Sport, que prácticamente hacen un campamento internacional de marchistas de todo el mundo, y los invitan a someterse a un programa de nutrición donde te ofrecen 3 dietas. Es un proceso donde vas a estar 3 dietas, 40 días, y la primera es una dieta de alta en carbohidratos, entonces muy alta en carbohidratos y baja en grasas. La segunda es una dieta balanceada, que es la más ideal para los atletas y para cualquier persona. Y la tercera dieta es la Keto Diet, que te dan cetonas y además es muy alta en grasas y casi nula de carbohidratos, o nula, y pocas proteínas y nula en carbohidratos.
Y pues bueno, es un estudio donde hay más de 50 marchistas de todo el mundo, la mayoría en este caso hombres ese año. Y bueno, yo fui en la transición de juvenil a libre, 40 días, y pues la verdad que estuvo muy padre porque estuve con atletas que ahora ya son medallistas olímpicos como Evan Dunphy, o medallistas mundiales como Perseus Karlsson, o como los japoneses que tienen récord del mundo, Isamu Fujisawa, ese tipo de atletas que pues ya son atletas consolidados y que a veces hace falta ver qué hacen los demás para saber en dónde estás parado, qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Entonces es un campamento muy duro por la exigencia de las dietas, que al final este campamento lo hacen para demostrar que la dieta cetogénica en cualquier deporte de alto rendimiento no sirve. Ya hay un estudio de ello. O sea, tú sabes que para poder hacer un estudio tienen que someterse más de 100 personas, o bastantes personas, para poder comprobar que no funciona o que funciona. Entonces en este caso lo hacían por eso, con el apoyo de los ministros de Australia, de los ministros del deporte de Australia. Y a lo que te servía mucho como atleta es el nivel que puedes llegar a desarrollar ahí, porque estás 40 días entrenando con atletas de primer nivel y que se conocen muy bien y están todos juntos, ¿no? 24/7 comiendo, entrenando, descansando en el área de fisioterapia, pues ese tipo de cosas que al final te ayudan mucho a, como dicen, el entrenamiento invisible, ¿no? O sea, que es lo que cuidas antes y después del entrenamiento, que es la clave que nos enseñaban ahí. Un entrenamiento a veces no te da como pues, la referencia, sino cómo te recuperas del entrenamiento. Y eso es justamente lo que se habla del entrenamiento invisible. Me di cuenta que un entrenamiento bueno cualquier atleta te lo puede hacer. Un entrenamiento bueno cualquier atleta te lo puede hacer. Pero llevar un método, llevar una planeación que te salga bien, esos microciclos semanales de entrenamiento, eso es lo complicado, ¿no? Entonces ahí yo aprendí que no me bastaba con hacer un muy buen entrenamiento si al día siguiente o en la tarde ya no iba a estar recuperado. Entonces yo tenía que aprender a administrar mis recursos de energía para poder hacer los siguientes entrenamientos, ¿no? Hay entrenamientos donde tú tienes que dar tu 100%, hay entrenamientos donde tienes que mantener, y hay entrenamientos que solo son para descargar, ¿no? Entonces ahí fue donde aprendí, cuando veía a atletas ya consolidados, campeones del mundo, medallistas olímpicos, que a veces los veía darle muy tranquilo. Y yo decía, no, pues está lesionado, está lastimado. No, es que a veces cuando toca tranquilo, ¿no? Y ese feeling en el alto rendimiento es muy difícil de aprender, porque todos los cuerpos son diferentes. Entonces, eso es lo que más me costó trabajo y me ha costado aprender, pero que ahí fue donde me di cuenta que tú tienes que tener ese feeling para saber cuánto le vas a meter, cuánto vas a descansar, cuánto vas a mantener, que es una línea muy delgada entre el cansancio y la flojera, ¿no? Sí. Es difícil, o sea, ¿estoy cansado o tengo hueva? No, o sea, entonces ahí es donde tú tienes que saber medir y saber usar tus recursos que tengas, como frecuencia cardíaca, lactato, urea, y aprender a descansar. El entrenamiento invisible es muy importante, como te lo dije, el descanso, y sobre todo lo que más aprendí en este campamento, que es por lo que íbamos, pues la alimentación, ¿no? Cuando estuvimos en la dieta cetogénica, fue cuando en cada dieta hacíamos una competencia. Entonces, cuando hicimos una competencia en la dieta cetogénica, en general todos estuvieron muy mal, unos más que otros y unos menos que algunos. Pero cuando estuvimos en la dieta balanceada, todos hicieron casi su mejor marca. Y cuando estuvimos en la dieta de altos carbohidratos, es muy interesante que yo me sentí muy bien, es porque también culturalmente el mexicano está acostumbrado a consumir grandes cantidades de carbohidratos, tortilla, tamales, las guajolotas, imagínate, es bolillo, tamal, bolillo, ¿no? Entonces, yo cuando algunos no se sentían tan bien con la dieta de alta en carbohidratos, yo en lo personal, por la cultura que venía desarrollando desde niño, me sentía muy bien con la dieta. Entonces, la importancia de la alimentación es sumamente interesante y al final sumamente importante, porque está comprobado que hace la diferencia. La hidratación y la alimentación son pilares para poder desarrollar una buena competencia y una buena planeación de entrenamiento, una buena pretemporada, una buena temporada. Hace mucho la diferencia, no solo para tu capacidad, sino también para evitar lesiones. Abordaste dos puntos. Uno de ellos es el entrenamiento invisible, lo que mencionaste. Yo lo connoto, le doy el nombre de autorregulación. Es decir,
que en ocasiones no tenemos a la mano a lo mejor el monitor de frecuencia cardíaca, o quizás no tenemos el acceso al lactato, pero esa sensación, ese feeling que llamas, pues es la autorregulación, es aprender a identificar las sensaciones de cuándo te estás pasando y cuándo no, porque bien lo dices, cualquiera llega y te hace un entrenamiento de altísimo nivel, pero de calidad, pero si tuviéramos en ese momento el lactato en sangre y ya hubieras el lactato en sangre, pues ves que ya está por arriba de 7, 8 milimoles, ¿no? Por arriba de 10 o más, 15. Entonces, un entrenamiento de esa intensidad, de esa calidad, pues muchas veces no nos indica, sino como dices, poder entrenar en un contexto completo el volumen del micro, sea una semana, o sean 10 días, 12 días, dependiendo de la planificación, es eso, o sea que tengas la capacidad de poder entrenar un entrenamiento de calidad en la mañana quizá, y en la tarde ir a hacer tu rodaje o tu kilometraje, tu rodada larga, sin ningún problema y estando en una buena frecuencia cardíaca, si tienes el lactato, pudiendo tener la referencia del lactato, y si no, pues sintiéndote bien, ¿no? Identificando esa sensación. Ahí es lo que te ayuda mucho si no tienes el acceso al lactato, y pues no necesariamente es indispensable. También si tú llevas una bitácora de tus entrenamientos, puedes ir viendo los avances y retrocesos que puedan haber en algunos, ¿no? Llevar la frecuencia cardíaca y una bitácora de entrenamiento todos los días te va a hacer darte cuenta cuántos kilómetros estás acumulando a la semana, cuántos kilómetros estás haciendo al mes, te falta, o te estás pasando. Entonces eso también te ayuda mucho. Hay muchas herramientas que puedes usar, pero tienes que ser consciente, ¿no? O sea, por ahí escuchaba una frase que decía, no todo es echarle, ¿no? Sí. Son más cosas, son más factores. Claro que es necesario tener esa determinación, esa garra, pero es como la administración, o sea, mientras más recursos obtengas, la probabilidad de éxito o la probabilidad de falla va a ser menor. Sí, disminuye, ¿no? Es como que hay menos margen de error. Menos margen, exacto. Y por último, Carlos, para terminar, me gustaría que le compartieras al público 3 cosas tuyas que sean para ti una virtud y 3 cosas que sean un defecto. Bueno, una vez tenía un profesor que me comentaba esto de 3 cualidades y 3 defectos y decía que como persona es muy difícil decir tus virtudes, pero muy fácil pones tus defectos, ¿no? Pues no sé, me agarras en curva, pero yo creo que una de mis cualidades es saber lo que quiero en la vida, saber que soy consciente de lo que quiero hacer. Tengo un camino que estoy siguiendo, que a veces hay gente que no sabe lo que quiere en su vida. Creo que es una cualidad muy grande saber qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que quieres hacer. Otra de mis cualidades, creo que soy una persona muy, muy determinante, con mucha determinación. A veces, como cualquier tipo de persona que tiene algunas dificultades, no bajo la guardia. O sea, he tenido lesiones fuertes que me han dejado casi fuera del deporte y he tenido la determinación para poder seguir adelante. Y otra de mis cualidades es que pues soy muy resiliente, ¿no? Tengo mucha resiliencia y la he ido desarrollando cada vez más. He sido más consciente al pasar de los años de mi juventud. He sido más consciente de lo que significa saber agradecer. Soy muy agradecido y valorar las cosas, ¿no? Valorar lo que tienes y valorar lo que no tienes. No solo lo tangible, no voy tanto a lo tangible, también en lo intangible, ¿no? En lo que no vemos, en lo que no tocamos. Las cosas que realmente valen por lo que son, y no por lo que tienes. Y bueno, algunos de mis defectos es que a veces soy muy ¿cómo se llama? Muy arrebatado, soy muy impulsivo. Digo, sí, se puede, venga, le damos, y a veces tengo que pensar más las cosas. Tengo que ser más tranquilo, no ser tan impulsivo. Está bien tener garra, pero no ser tan impulsivo. Ser más paciente en todos los ámbitos. Tener paciencia, a veces soy impaciente. Pero son defectos que tratas de trabajar, ¿no? De trabajar. Y otro de mis defectos es a veces subestimarme a mí mismo. A veces en algunas ocasiones te traiciona la mente y no confías plenamente en ti. Entonces hay que trabajar más en eso. Pero sí, yo creo que a veces el subestimarme, el no confiar en mí, el no creer en mí, a veces ahí es donde me falla.
Creo que uno y faltan dos. O te dije que soy Ok. un poco impaciente, Ah, sí. creer en mí y no ser tan arrebatado, no tan impulsivo. Pues ya estamos. Eso es todo y nada más, amigo. Amigo, Entonces, gracias a todos por ver el podcast. Se cayó el celular de Domingo Carlos. Un ¿Me vas a gusto poner estar eso? aquí en la entrevista. Y pues nos vemos la próxima. no, gracias por tu invitación, amigo. Bye.